Buenas tardes, mi nombre es Carlos Carpio, yo soy socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano y tengo como especialización el tema de la contratación con el Estado y tengo el gusto hoy día de recibir la revista Ius et Veritas para poder llevar adelante esta entrevista sobre los cambios que plantea la nueva ley de contrataciones. Bienvenidos. Buenas tardes, nos encontramos esta tarde con el doctor Carlos Carpio, socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, especialista en temas de contrataciones con el Estado. Y buenas tardes, doctor. Quería empezar por consultarle qué nuevas modificaciones o qué cambios sustanciales trae consigo la nueva ley de contrataciones con el Estado que está a puertas de ser reglamentada. Los cambios son interesantes, pero creo que dentro de todos ellos vale la pena hoy día abordar dos en especial, porque tienen que ver con una problemática muy sensible en el Perú, que es el tema de la corrupción y cómo es que hacemos frente a la corrupción. Y precisamente sobre este aspecto, la norma aborda cambios importantes respecto tanto a la función de supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, como respecto a la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y si me permite, yo quisiera empezar esta exposición abordando el tema de la supervisión. Uno de los cambios más importantes es precisamente el que está vinculado a la función que le corresponde al organismo supervisor de las contrataciones en esa materia. Y el cambio, lamentablemente, desde mi punto de vista, es para mal, porque, como tú recuerdas, hasta la norma vigente, la función de supervisión de OCE alcanzaba a cualquier tipo de contratación que realizaban las entidades públicas para adquirir bienes, servicios u obras, y siendo lo importante que se utilizara para pagar al contratista fondo público. Si mediaba la entrega de fondo público, OCE tenía la función de supervisar no solamente aquellas contrataciones que estaban dentro del marco de la ley, sino inclusive las que estaban excluidas. Lo importante, más allá de si se aplicaba el procedimiento para la identificación del postor o para la contratación, lo importante era, y en ese sentido, ser de aplicación la ley de contrataciones, podría no estarlo. Lo importante era que mediara fondo público. Si mediaba fondo público, OCE tenía la posibilidad de supervisar, y en ese sentido los administrados, los terceros, tenían la posibilidad de formular una denuncia al OCE para que efectivamente examine si se había cumplido con los principios de transparencia, la corrección en esas contrataciones públicas. La situación lamentable que propone la nueva ley es que se excluye de esa función de supervisión a todas aquellas contrataciones que no están dentro de la ley de contrataciones. Entonces, el universo excluido, que antes sí estaba, a pesar de estar fuera de la ley, está bajo la supervisión de OCE, hoy día esos supuestos de exclusión no solamente van a estar al margen de la ley de contrataciones, sino al margen de la función de supervisión de OCE. Y desde mi punto de vista, eso no debiera ser. Es más, se dice que bajo el esquema que se está proponiendo, la OCE ya no tiene la posibilidad de suspender los procesos de contratación. Hasta la ley vigente sí tenía esa función. Podría suspender la contratación, la etapa de la contratación. Y eso era bien importante porque, aún estando en un supuesto de exclusión, si por ejemplo se trataba de una licitación para la compra de vacunas, que normalmente está fuera de la ley de contrataciones, hay algunas contrataciones que utilizan a organismos internacionales, si hubiera alguna irregularidad uno podía tener la expectativa, la esperanza de que no se pueda suspender esa contratación. Hoy día no, porque la propuesta normativa lo que señala, el texto de la ley, que ya va a entrar en vigencia cuando se publica el reglamento, lo que dice es que la función de supervisión de OCE, esa función de suspensión solo alcanza los procesos de selección, ya no la contratación. Entonces, son dos cambios muy importantes. ¿Y cuál cree entonces que es la motivación de este tipo de cambios que, como se dice, son tan trascendentales? O sea, se podría pensar quizá que es un afán, no sé, a lo mejor inútil por destrabar las inversiones, por destrabar las contrataciones precisamente. Siempre se ha alegado
el argumento de tratar de aligerar, acelerar la contratación pública, más aún en un contexto en donde las inversiones no se pueden llevar adelante con la velocidad que la situación económica del país lo exige. El problema es si es que siendo conscientes de esa situación, podemos abdicar en una función tan delicada como la supervisión o la fiscalización, porque ya no se trata simplemente de hacer más rápidos los procedimientos. Por los procedimientos, creo que por ahí ha debido de ir la reforma, tratar de hacer los procedimientos más ágiles, los procedimientos para poder identificar al postor o para contratar, pero nunca la función de supervisión, de fiscalización, porque en un contexto como el peruano, en donde lamentablemente ya sabemos cuál es el pecado pues, de nuestra sociedad lamentablemente tiene esta debilidad por las situaciones de corrupción, y a mí me parece que en un contexto como ese, la función de supervisión o de control no simplemente tiene que quedar en manos de la Contraloría, que es pues el único órgano que tiene hoy día el Estado para poder controlar todo el esquema público. Creo que era muy importante y además esa era la razón de ser del OCE. Por eso era organismo supervisor. Entonces, claro, si esa función de supervisión se entendía precisamente por su condición de expertos, de técnicos, y era muy importante que la Contraloría, que tenía pues personas que son muy competentes, pero que no necesariamente tienen esa expertise en el tema de la cosa pública, de contratación pública, tuvieran ese otro elemento de apoyo técnico especializado que era el organismo supervisor de contrataciones, porque además no simplemente se agotaba en una responsabilidad del funcionario, porque OCE en el tema de las contrataciones podría analizar temas de impedimentos para contratar con el Estado, cosa que ahora con esta exclusión la cosa estará pues en una situación de pendencia, ya no queda claro quién va a examinar estos casos con la acuciosidad que debiera corresponder a OCE como órgano técnico. Entonces creo que hay en el intento de hacer más rápida la contratación se ha abdicado en un tema fundamental que no debió nunca modificarse. La competencia creo que además es un cambio que es negativo y que tiene que volverse nuevamente a determinar la competencia de OCE en este aspecto, porque de lo contrario OCE pues tendría una función bastante diminuta. Administraron un registro administrativo que la verdad es que en el marco de los nuevos tiempos y de la simplificación realmente podría inclusive prescindirse de ese registro, más aún cuando en muchos casos lo que hace es ser obstáculo para fomentar la inversión, para que se presenten más contratistas, porque lamentablemente en algunos casos las normas son muy formalistas. Entonces, si ya la función de OCE va a ser la excluida de la supervisión, que es su función nata, y solamente nos quedamos en una administración de recursos, de los registros, o de resolver las apelaciones en el marco de los procesos de selección, la verdad es que creo que no correspondería mantener una institución en esos términos, ¿no? Creo que su esencia era la supervisión y tiene que volverse en ese sentido y cambiarse la norma. Pero ¿no es cierto también que se ha cambiado el enfoque en la nueva ley de contrataciones con el Estado justamente para profundizar o en todo caso poner mayor incidencia en ese tema, por ejemplo, del presupuesto por resultados y maximizar el valor del dinero del Estado que se gasta? Correcto. Quizá esa no sea tal vez la motivación para, por ejemplo, limitar aún más el ámbito de acción del OCE, el ámbito de supervisión del OCE. Lo que pasa es que no es excluyente el hecho que al funcionario público se le exija al momento en que actúa llevando adelante los procesos de selección, que no simplemente tenga como referente la norma, sino naturalmente este parámetro de la maximización de los fondos públicos, una utilización correcta que vaya más allá de la forma, del cumplimiento de la forma hueca. Tiene que haber pues una razonabilidad, ver que el procedimiento vale en tanto se cumple el resultado, pero me da la impresión que esa visión no es incompatible con la que finalmente sea la que
sea OCE el que, además de la Contraloría, examinen todo ese esquema de la contratación. Entonces, el hecho de que se le haya permitido al funcionario público no ser examinado por el cumplimiento de una norma que eventualmente pueda ser estrictamente formalista, sino analizar si efectivamente esa contratación fue eficiente o si el resultado finalmente se obtuvo, no es incompatible, digo, con la supervisión. Entonces todo esto nos lleva a pensar que justamente el mayor ámbito de discrecionalidad que tienen los funcionarios, en su opinión, no es favorable, no es una buena modificación. Claro, siempre se puede discutir en teoría si la discrecionalidad tiene que extenderse o ser mayor más allá del formalismo, ¿no? Es una situación delicada porque en contextos como el peruano, en donde lamentablemente el funcionario público a veces no tiene la capacitación que debiera, no creo que uno debiera ser propenso simplemente a analizar el caso desde el punto de vista de la teoría, sin considerar cuál es la realidad. Y la realidad es que lamentablemente en una situación de falta de capacitación o de corrupción, quizás esa posibilidad de ceder de manera facilista a decir, bueno, pues hay que hacer las normas para que propugnen la discrecionalidad abierta, es más bien una situación de irresponsabilidad, siendo que hay que legislar en un contexto especial, ¿no? Entonces la legislación no simplemente tiene que estar analizada desde el punto de vista, pues, de la doctrina, de los casos de teoría, sino que tienen que ser compatibles con un contexto puntual. Y lamentablemente lo que nos lleva a concluir nuestra realidad es que esa discrecionalidad por lo pronto tendrá que ser implementada de manera gradual, y los funcionarios tendrán que ganarse el derecho a esa discrecionalidad, y solo en la medida en que demuestren que están a la altura de la confianza que la norma le haya otorgado, pues seguiremos en ese tránsito a ese sistema de contratación ideal, que sería precisamente aquel, como en algunos países, pues, que no existe ni siquiera norma, no hay ley de contrataciones, simplemente se le da la posibilidad abierta al funcionario y se confía en su compromiso, en el compromiso de utilizar fondo público y la responsabilidad que eso conlleva. Ojalá que en algún momento nuestra sociedad pueda ser de esa naturaleza o de esa clase. Yo, sin embargo, creo que para que eso suceda tendrá que pasar muchos años, y justamente en esa lucha me parece muy importante la preocupación que tienen ustedes hoy día como jóvenes de interesarse por el tema de la contratación pública, porque precisamente a ustedes les corresponderá seguir en esta lucha por tratar de mejorar el sistema de contratación con el Estado. ¿Qué problemáticas puntuales o específicas, quizá a través de ejemplos, nos podría comentar respecto de las modificaciones que a usted le parecen negativas de la ley de contrataciones? Hemos visto que esta función de supervisión, decía, que ha quedado disminuida, porque ahora OCE solo puede supervisar aquello que esté dentro de la ley de contrataciones. Lo que esté fuera de la ley de contrataciones, los supuestos de exclusión de la ley de contrataciones, que hoy día se han dividido en dos. Esos supuestos excluidos, hay algunos que están con supervisión y otros supuestos excluidos que lamentablemente no van a tener ninguna supervisión de OCE. Y en eso son muy delicados esos ejemplos, en los que hay exclusión y ninguna supervisión. Bajo el esquema vigente, te decía que aunque estén excluidos, siempre había la supervisión. Hoy día se ha abdicado de esa supervisión en casos, por ejemplo, como el que voy a citar, que me parece muy delicado, porque el grueso o una parte muy importante del fondo público se traslada a los privados bajo esos esquemas, que son las contrataciones llevadas adelante con bajo encargo de organismos internacionales, cuando media financiamiento de terceros, cuando hay organismos que financian y recurren a estos organismos internacionales para que administren los procesos de selección tipo UNOPS, OIM, etc.